¿Puede un autor que se dio a conocer a través de la escritura humorística pasar a ser recordado sobre todo por sus obras de terror? Bueno, pues en el caso de William Weimar Jacobs parece que así ha sido. Hoy nos acercamos a la figura de este autor y a sus cuentos macabros a través de uno de sus relatos más conocidos, La pata de mono. Si queréis saber más, permaneced atentos porque comenzamos. Bienvenidos una semana más a Palabra de Lector. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander y hoy traigo un ejemplo de cómo, amortizando recursos y economizando palabras, un autor puede escribir un cuento que contenga la esencia de una buena historia en muy pocas páginas. Para ello, además de creatividad y estilo, deberá contar con una maestría en las técnicas narrativas. Y este precisamente creo que es el caso de William Weimar Jacobs y sus cuentos macabros, sobre todo en La pata de mono, su cuento más conocido. Simplemente para ubicarnos, decir que Jacobs nació en Londres en 1863, que ya en su momento fue considerado el mejor escritor de humor de habla inglesa, que escribió un montón de cuentos y relatos y que sus personajes sobre todo eran marineros, hombres de mar, gente portuaria, quizás influenciado por haber crecido en Wapping, un barrio londinense. Pero seguramente hoy en día, como me ha pasado a mí, muchos habéis conocido a William Weimar Jacobs a través de sus cuentos sobrecogedores. En esta estupenda edición de Valdemar podemos encontrar un total de 18 de estos cuentos, encabezados por aquel que seguramente sea el más famoso, La pata de mono, que además es quien da título a este volumen. Yo en un principio tenía pensado comentar aquellos 3 cuentos o relatos que a mí más me habían gustado, pero creo que me voy a ceñir a hablar únicamente de La pata de mono para que podamos reflexionar y entender cómo una obra tan corta y tan breve puede haber alcanzado tanta trascendencia. Sí decir que todos los cuentos que aquí se recogen se han ganado la denominación de macabros, terroríficos o sobrecogedores, que en su contenido encontramos sobre todo la presencia del mal, el mal como obsesión, como destino trágico, como remordimiento, que el lenguaje que se utiliza va a ser directo, no se va a ahondar en descripciones muy minuciosas para favorecer la fluidez, que encontramos además elementos sugestivos que nos proporcionarán las emociones necesarias para que estemos atentos a lo que está pasando o a lo que vaya a pasar, y que todos ellos llegan a su clímax con un final inesperado que sobre todo desconcertará al lector. Pero pasemos ya a hablar del cuento más famoso de Jacobs, aquel que nunca falta en los recopilatorios del autor, aquel de asidua presencia cuando se habla de narrativa de terror, y aquel que a mí me genera una pregunta: ¿cómo un cuento de menos de 20 páginas ha podido alcanzar tanta relevancia? ¿Cómo puede ser que un cuento macabro haya eclipsado al resto de obras del autor, habiendo sido en su momento considerado como uno de los mejores escritores de humor? Y cómo una obra como esta puede haberse alzado como abanderada de todo un género literario. En rasgos generales, cuando comenzamos a leer esta obra, nos encontramos con una familia modesta, un militar retirado, una pata de mono reseca y la atmósfera propicia para que algo vaya a ocurrir. Pero vamos por partes. Una noche húmeda y fría, con mucho viento y con una climatología adversa, conocemos a los White, una familia que se encuentra en el interior de su hogar, pasando un rato de asueto, envueltos en la calidez que aporta el fuego de la chimenea. La señora White está tejiendo y observa a su marido y a su hijo que están jugando al ajedrez. Están esperando visita, pero esta visita parece que no acaba de llegar y ya empiezan a sospechar que, dadas las circunstancias, debido al temporal, nadie vaya a presentarse esa noche en casa, porque además la casa de esta familia está enclavada en una ubicación alejada de todo, de difícil acceso. Ya se sabe que cuando el temporal acecha, los caminos se embarran y se inundan, y empiezan a sospechar, como digo, que la visita no va a aparecer esa noche. Y sin embargo, alguien llama a la puerta. Es su visita, el brigadier Morris, un hombre que acaba de llegar a Inglaterra después de más de 21 años en tierras lejanas. Los White le dan la bienvenida,
le acomodan alrededor de la chimenea. El señor White saca una botella de whisky y unos vasos y se ponen a charlar. Morris aprovecha para contar sus anécdotas vividas durante muchos años en el extranjero, hasta que el señor White le interrumpe y le pide por favor que les vuelva a contar la historia de la pata de mono. Una historia que enseguida llama la curiosidad de la señora White y de Herbert, su hijo, y que gira en torno a una misteriosa pata de mono momificada y reseca que además el señor Morris lleva encima en ese momento y a la que se le atribuyen ciertos poderes. Y hasta aquí puedo contar porque si no ya desvelaría demasiado. Pero vamos ahora a ver las claves para entender por qué este relato es tan especial. Para sacar el máximo partido a un cuento o a una historia breve, su autor ha tenido que hacer un uso muy eficiente de las palabras. Nada está por estar, todo lo que aparezca escrito tiene que aportar algo, bien para definir a los personajes, bien para crear el ambiente o la atmósfera, o bien para contarnos la historia. Si leemos con atención o si repasamos el texto cuando lo hayamos leído, nos daremos cuenta que nada está al azar, que todo lo que aparece nos aportará una información directa o indirectamente que nos ayude a entender la historia. En este cuento concreto, el autor comienza directamente ubicando la historia, nos habla de una casa modesta, ubicada en un entorno rural, donde muchas veces el temporal se ensaña con sus habitantes. Esta noche concreta, la que da comienzo en la historia, es una noche oscura, húmeda, fría, hay mucho viento, pero en cambio, en contraste, cuando nos habla del interior de la casa, nos muestra una estampa familiar, nos muestra una atmósfera cálida alrededor del fuego y confortable. Y es que lo siguiente que hace el autor directamente es presentarnos a los personajes. Cuando la idea es hacer una historia en pocas páginas, como digo, no puede recrearse en ellos más allá de aportar la información meramente necesaria para que sepamos cómo son. Y en este caso, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que apenas con 4 pinceladas en general llegamos a conocer cómo es cada uno de los miembros de esta familia. Con la descripción de una única escena, que es aquella en la que se nos presenta a los White, como lectores ya podemos interpretar cómo es cada uno de ellos. Conocemos a la señora White sentada en una butaca, tejiendo y observando cómo su hijo Herbert juega al ajedrez con su padre. Aquí ya entendemos que la señora White es una mujer paciente, observadora, que mira con orgullo a su hijo, que el hijo, aún no siendo ya un niño a ojos de su madre, es todavía el pequeño de la casa. Será una mujer muy educada, lo vemos cuando da la bienvenida al brigadier Morris, y con lo que pasará después vemos también que es el personaje que más va a cambiar a lo largo de esta trama. El señor White, por el contrario, es impulsivo, lo vemos en los movimientos que hace cuando juega al ajedrez con su hijo. Es muy curioso también, se ve cuando le pregunta al brigadier que le siga contando acerca de esta misteriosa pata de mono, y como veremos también después, es el más temeroso de todos. En cambio, Herbert, su hijo, es joven, espontáneo, bromista, es desenfadado y un poco escéptico en lo que refiere a los poderes de esta pata de mono, que será el eje principal de esta historia. Esta primera presentación, que además de ubicarnos la historia, dónde va a suceder y presentarnos a sus protagonistas quiénes y cómo son, el autor aprovecha para ir creando la atmósfera. Una atmósfera propicia para darnos a entender que algo va a ocurrir. Y lo que ocurre será el desarrollo de la historia del cuento, del que yo no voy a hablar porque entonces sí os estaría desvelando demasiado. Y llegamos al final. Como clímax tendremos un final inesperado que puede que quede abierto, puede que no, depende un poco cómo lo leamos y cómo lo interpretemos, porque aquí también habrá quienes se ciñan a lo que leen y quienes lean más allá de lo que está escrito.
¿Y cómo se logra el efecto de terror en este cuento? ¿Cómo logra el autor, si no darnos miedo, sí por lo menos sobrecogernos? Bueno, pues por un lado, como ya he dicho, con la atmósfera que crea. Y es que crea el ambiente idóneo para que como lectores sepamos que algo poco agradable va a pasar. ¿Cómo? Pues con elementos que nos sugestionan, como por ejemplo el viento, que aparece varias veces en este cuento. Aparece además, previo a que alguien llame a la puerta de la casa, el viento es como un presagio de que algo va a ocurrir. Además, no siempre es igual. Encontramos al principio un viento húmedo, luego un viento sonoro, escandaloso, y luego un viento helador. También logrará sobrecogernos a través de los personajes, de cómo estos reaccionen ante aquello que se vayan a encontrar. También con la propia historia, el propio relato, lo que se nos está contando, utilizando elementos como la pata de mono, cosas desagradables, haciendo alusión a maldiciones, a la magia y por último a través de la tensión narrativa. Una tensión que además el autor procurará contagiarnos como lectores para hacernos partícipes de, aunque sea brevemente, de la intensidad de esta historia. El tema principal de este cuento puede ser el destino además que es un elemento universal que preocupa a todo el mundo, que puede ir acompañado de mucha inquietud. En este caso concreto además vemos qué consecuencias puede tener querer alterar un destino que parece que ya estaba escrito. Cómo unas personas aparentemente sencillas y normales pueden de repente verse tan atraídas por un elemento al que se le atribuye unos poderes mágicos, como es esta pata de mono, y que creen que a través de ella pueden llegar a cambiar su destino. ¿Cómo es jugar a ser Dios? Bueno, pues todo esto lo podemos encontrar en este cuento. Por todo lo dicho, recomiendo la lectura de este cuento de Jacobs, La pata de mono. Es un cuento, como veis, breve, pero intenso, que además refleja muy bien la maestría de Jacobs como escritor, que si vais un poco más allá de una lectura superficial podréis ver que hay mucho contenido porque no se escatima en información directa o indirectamente, de manera abierta o simbólica, todo lo que aparece nos quiere contar algo y yo la he disfrutado mucho. También os recomiendo la lectura de los demás cuentos que aparecen en este recopilatorio de Valdemar. Como siempre que leemos un recopilatorio de cuentos o de historias, habrá algunas que nos gusten más que otras y es normal. Y yo también os he dicho alguna vez que cuando leo un recopilatorio de cuentos me gusta intercalarlos, no leerlos todos seguidos, oxigenarlos un poco porque yo por lo menos los disfruto un poco más. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Una semana más, antes de despedirme, aprovecho para daros las gracias, si aún seguís por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. No sé si habéis leído La pata de mono o cualquier otro cuento de Jacobs. ¿Qué os parece? Yo quedo pendiente de vuestros comentarios porque sabéis que los leo y os respondo. Y ya sí me despido hasta la semana que viene, que volveré con un nuevo vídeo para comentar. Hasta entonces, muchas gracias y que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.